Lo que están por ver es un recorrido por lugares patrimoniales donde su propia historia nos muestra un oscuro y tenebroso pasado. Patrimonio oculto. Nuestro primer capítulo comienza junto con la historia de los manicomios o casas dorates en nuestro país. Gracias al principio humanitario básico de no echar a los desamparados mentales a la calle y que tuvieran un lugar de acogida donde pudieran vivir dignamente, se fundó en 1852 la primera casa de orates en el barrio de Recoleta. Pero la historia de la psiquiatría siempre ha sido experimental. Con diversos tipos de tratamientos se ha intentado volver a la cordura a los pacientes mentales. Tratamientos, por supuesto, que atentaban contra sus derechos humanos más básicos. Estos lugares eran considerados verdaderos infiernos, donde muchos enfermos que ingresaban nunca más podían salir. Uno de estos lugares era el ex hospital psiquiátrico de Franklin, que guarda una historia sobrecogedora que colinda hoy con el mundo paranormal. Junto a nuestro conductor César Parra, vamos a conocer los misterios de este lugar. Hola, estamos aquí para testimoniar una experiencia, un lugar marcado por una negra historia. Fue un descubrimiento que hicimos de a poco durante 4 años, en lo que primero, fue un lugar de airsoft, un lugar donde la gente simulaba juegos de guerra. Sin embargo, antes de que Germán llegase aquí, lo vamos a presentar pronto, este lugar libró otra guerra, la guerra de la historia de la salud en Chile. Vengan. De hecho, de a poco les vamos a ir contando la historia de este lugar, pero también lo que fue esta experiencia, este Ghost Tour Lab que duró 4 años, que partió desde el escepticismo total de la gente hasta legitimarse como un hito urbano. Tanto así que ahora incluso en Google Maps o en otras aplicaciones figura como el Sanatorio Franklin. Curiosamente, construimos de la nada una verdad, rescatamos una verdad, formamos una verdad llamada Sanatorio Franklin. Germán, ¿cómo estáis, papá? ¿Cómo está, amigo? Bien. Bueno, Germán, cuéntanos un poquito a la gente. Yo hace 4 años llego a ti y te propongo una idea. Yo llegué a este edificio hace 5 años, 4 años contigo, y especialmente para jugar Airsoft. Nosotros, como es un juego de simulación militar, Sí. ¿cachai? Y de repente me llegó una llamada de don César Parra, mencionándome que estaban pasando cosas raras en este edificio porque uno de mis clientes que jugaba Airsoft conocía a una persona que era César. Efectivamente. Y obviamente a esta persona le pasaban cosas en el edificio. Yo personalmente hace 4 años era súper escéptico. Y César me llamó. Y lo más divertido, si es que hay algo de divertido en este lugar, fue el proceso de descubrimiento. Desde arquitectos que nos dijeron que efectivamente el corazón del edificio era un edificio distinto al resto, hasta las lecturas de los mediums que vinieron en un comienzo y que han seguido viniendo. Este lugar tiene muchos misterios. Los vamos a recorrer junto a ustedes, chicos. Vengan. La lobotomía es una incisión practicada dentro de un lóbulo cerebral, en uno o más haces nerviosos del mismo. Con este tratamiento se creía que era posible reducir considerablemente la intensidad y la frecuencia de los síntomas de los desórdenes psiquiátricos, pero sacrificando una parte de la capacidad intelectual y de la personalidad de cada paciente. De hecho, Adelante, chicos. esto es lo que la gente sentía al ingresar. Exacto. Era otro universo, era otro mundo, era otra realidad. Bueno, de hecho, han habido muchas modificaciones del espacio durante estos 4 años, pero el lugar te sigue impresionando. Y esto que tú ves acá, cuando todavía no existía la entrada de Franklin 741, es la puerta original del sanatorio. Ahora bien, aquí también hubo una revelación. Obviamente que los muchachos más hábiles nunca iban a intentar fugarse por la puerta.
Pero tenía a faltar el que quizás en la noche intentarlo, etcétera. Pero se iba a topar con un guardia acá, un par de guardias, que le iban a dar una golpiza de aquella. Y de hecho la primera detención en este último año ha sido el tema de hacer entrar a la gente aquí. Que la gente entre, sin tomarse las manos para que sea una experiencia individual. Vamos a entrar de a dos. Y muchos testimonian una presión muy fuerte. Entonces, mira, no basta ser o sea, no es necesario, perdón, ser un historiador para darte cuenta que lo más probable es que, claro, atajaban a los muchachos en la salida y los traían aquí y los reducían al golpe. ¿Qué estáis haciendo? Te estáis tratando de arrancar. Es como, no sé, básicamente, perdóname que vuelva a la metáfora nazi, pero es como querer escaparte de Auschwitz, pero por la puerta de entrada. La camisa de fuerza es una prenda diseñada para inmovilizar los brazos de una persona. Su uso es común para inmovilizar o mantener bajo control a reos, personas violentas o dementes. Es uno de los mecanismos más conocidos de control físico de personas. Es importante destacar que dentro de la historia de la psiquiatría existe un tema de vulneración de hechos, de derechos humanos muy potente. Estáis dando en el clavo, Pancho, porque mira, no hay tour que yo haga, y eso Germán lo sabe perfectamente, que no tenga un subtexto. La gente viene por el tema del el morbo del fantasma, pero generalmente acá el subtexto era la ausencia absoluta de derechos del paciente que hubo hasta los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este esquema, las enfermedades sociales, dígase el alcoholismo, la tuberculosis, eran muy mal vistas. Las enfermedades mentales también. ¿Por qué? Porque se pensaba que el alcoholismo, las adicciones, de algún modo eran producto de una mala vida. ¿Okay? Entonces estaba prohibido para la aristocracia enfermarse mentalmente. Generalmente eran escondidos en su familia. Los gays eran escondidos en su familia. Pero también había una doble moral, y nos dimos cuenta de eso acá. Sí. Que los médicos, a su vez, todos eran adictos, por ejemplo, a la morfina, a la cocaína o a la heroína, cosas que eran a libre disposición y que eran estimados insumos médicos en aquella época. Las salas de aislamiento eran cuartos especiales para aislar a los pacientes de un sanatorio mental que tuvieran conductas violentas con el personal o con otros internos. Normalmente eran ingresados a estos con camisas de fuerza, y ahí quedaban completamente solos hasta que se calmaran y pudieran recibir el tratamiento adecuado. Bueno, obviamente que está impactado el número 5 por los numerosos balinazos del Airsoft. Pero, ojo, es la única sala que tiene la denominación original de los tiempos del sanatorio. En realidad era una sala común un poquito más pequeña, pero este era el encierro en sí. En el fondo, a ver, esto saltó, fue de los match, como los llamábamos nosotros. Esto saltó cuando todos los medios que vinieron a este lugar coincidieron en que acá encerraban chicos. De hecho, me acuerdo que Constanza se refirió incluso al tema de los arañazos, de los cabezazos que se dan de desesperación. Posteriormente vino otra muy buena medium, que fue Claudia, que recuerdo que nos dio el dato que los metían desnudos. Exacto, que tenía doble puerta. Y que tenía doble puerta para evitar, obviamente, que los chicos se suicidaran. O sea, cuando alguien ya se daba cuenta de que llevaba 3, 4 horas metido ahí, ellos podían optar por suicidarse. Seguramente ocurrió una vez. Y de ahí se dio instrucciones para que simplemente los metieran desnudos. Ahora bien, esto te habla mucho también de los comienzos de la psiquiatría en Chile. O sea, estamos hablando de muchachos que eran gays, que eran adictos, que quizás tenían algunas formas de esquizofrenia, qué sé yo, pero terminaban brutalmente encerrados ahí. Entonces, acá, Pancho, lo que tenés es una burocracia de la muerte. Los electrochoc son tratamientos psiquiátricos en el cual se inducen convulsiones utilizando la electricidad. Con los voltajes y tiempo de exposición que se usaban antiguamente, se generaba amnesia temporal o total, confusión y pérdida de conciencia. Bueno, si hay una sala mítica aquí, hay una sala que, no sé, yo bauticé como la sala de los pilares, que quedó así hasta el día de hoy,
que era la sala común más grande. De hecho, me encantaba cuando venían arquitectos o gente vinculada al mundo sanitario y que decían, sí, pues esto es arquitectura sanitaria, esto no es una bodega. Y es una sala que se hizo legendaria, vamos. A ver, esto era literalmente una invitación. ¿Por qué? Era como que toda la fuerza, toda la potencia de esta sala hubiese estado congelada durante más de 50 años. O sea, Sanitas utilizó esta sala como bodega desde los años 40 hasta el 98. Pero estaba tan claro, tan claramente escrito en sus muros, que esta había sido una sala común, que había habido sufrimiento aquí. No sé, Pancho, si logras captar las columnas. Y la evidencia principal era ese mesón, que cruzaba toda la sala de extremo a extremo. ¿Y por qué las columnas son sanitarias? Mira, me refiero a que si tú abres la bodega, vas a optimizar el espacio, no vas a poner tantas columnas. Y lo segundo, ¿qué objetivo tiene perder espacio colocando un mesón? Las camas habían estado en este lado, ordenadas hacia el fondo, y desde ese mesón se distribuían los medicamentos y los alimentos a cada uno de los pacientes de este lado. A ver, esto para nosotros fue una revelación, ¿ok? ¿En qué sentido? Cuando empezamos este proyecto hace 4 años, mucha gente nos troleaba, nos decía, no, ustedes están tratando de hacer pasar un lugar por otra cosa. No, aquí nunca hubo un sanatorio, no he registrado ningún sanatorio. Pero esto no existe en ningún otro lugar que no sea un punto sanitario. Esto es una rampla donde subieron camillas o al menos sillas de ruedas en algún momento. Esto es lo que te revela con más fuerza, junto con la sala de los pilares y lo que hay ahí arriba, que esto fue un espacio sanitario alguna vez. Subamos. La aeroterapia es un método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la utilización del agua. En los hospitales mentales, a los pacientes histéricos se les bañaba con agua fría de la cabeza a los pies para calmarlos. En fechas especiales, solsticios, San Juan, Halloween, etc., siempre surgían personajes nuevos. Y una voz, claro, una vez salió en las psicofonías un nombre, Eduardo Lave. Y claro, pues, Eduardo Lave había sido un químico bastante prestigioso, joven, de 30 años, llega a trabajar acá en Sanitas en los años 60. Ahora bien, eso es lo que me gusta de este segundo piso. Acá más que abajo se nota el tema de cómo se entrecruzan las distintas épocas. Esto no es un relato lineal. Aparecían personajes del sanatorio, pero también aparecían personajes del laboratorio. Ahora bien, tuvimos la suerte de poder encontrar la lápida de la B en el cementerio, y curiosamente tenía el símbolo químico, ¿ok? Era como de la tabla periódica, la tabla de elementos, eso. Pero este tipo tenía un lado oscuro. A ver, esta era como la bodega del pesaje de los químicos que se utilizaban para elaborar los medicamentos. Y este tipo traía acá a las chicas, a las auxiliares, etcétera, a las chicas del aseo, qué sé yo, y las violaba. Eran otros tiempos, década del 60. Obviamente que una chica prefería dejarse violar en vez de perder su pega. Eran años de silencio. Y eso transformó a la en un candidato muy fuerte, o sea, un tipo que es capaz de volver después de la muerte quizás al lugar donde, entre comillas, desde su óptica mejor lo pasó. Tenía sentido. Además que ha surgido también la tesis de los hijos ilegítimos que la B habría tenido con las chicas acá.
bebés que habían terminado en el incinerador de este lugar. A ver, acá también se daba algo maravilloso, y era que cualquier persona que tuviese conocimientos de medicina o de arquitectura distinguía de inmediato arquitectura sanitaria de comienzo del siglo XX. A ver, fíjate la forma en que están entrelazados los maderos, etcétera, los tragaluces. Era como imaginar, porque esto es una mezcla entre morgue y pabellón quirúrgico, es fácil imaginarse la corrida de camillas por este lado y por enfrente. ¿Qué sabemos de esta sala? El dato origen con el que partimos trabajando. Fíjate que ahí falta una muesca en la madera, falta un pedacito en la madera. Surgió tan al comienzo esto, a las 3 de la mañana en punto, según la primera lectura que los mediums hicieron de esta locación, era que Rita venía por esa puerta, cruzaba por entre medio del público, estuviésemos o no estuviésemos nosotros, y se colgaba aquí. La única enfermera que había sentido remordimientos alguna vez de haber estado en el sanatorio de Franklin. Y para nosotros fue precioso encontrar que faltaba una muesca en la madera, y porque eso probaba el hecho de que al menos una soga había hecho contacto con ese madero que tú estás viendo ahí. A ver, Sanitas, para que la gente lo entienda, era un sanatorio muy conservador, gente de derecha, del partido conservador, Cruz Koch, etc. Pero no eran tontos. Ellos sabían perfectamente que en el gobierno de la Unidad Popular se estaba desarrollando un proyecto piloto de aborto libre, informado, gratuito, higiénico, en la maternidad del Hospital Barros Luco. Y Sanitas empieza a desarrollar drogas que induzcan el aborto. Hay que imaginarse este lugar como una superposición de capas, de épocas, de años, etc. De dimensiones, si queréis también, con personajes distintos en momentos históricos distintos. De hecho, es el momento de confesar algo. Muchas veces la televisión vino. Generalmente cuando venía la televisión no le gustaba mucho a Germán, que inicia la tele. Y siempre tratábamos de conservar, en secreto, el corazón del tour, que era la historia de Sanitas como tal. Generalmente llevábamos, ven un poco, Pancho, por ejemplo, no sé, hacíamos actividades en el área periférica, por acá, pero jamás sacrificábamos el corazón del tour para quienes no eran clientes. Servía de gancho, no te lo voy a negar. Hay videos muy vistos del preventorio cuando vino Pamela Díaz, etcétera. Raquel Argandoña, ¿te acordás? Sí. No aguantó ni 5 minutos acá. Bueno, también es un truco muy sabido en la tele, que a los famosillos no les gusta pasar feo, así que quizás fingían miedo simplemente para irse. Pero la Pancha García Huidobro y la Raquel no aguantaban más de 5 minutos acá. Costó mucho hacerlos entrar. Exacto, no querían ingresar. Costó mucho hacerlos entrar. Yo creo que las experiencias más satisfactorias fueron las grabaciones que hicimos con Face y con el Nacho Esquivel. Para entender al edificio hay que avanzar hacia el patio central. Venga. A ver, ¿te acuerdas la anécdota cuando vinieron los arquitectos a evaluar la posibilidad de un mall por primera vez? Exacto. Y ellos fueron los que dieron luces sobre la diferencia de esta estructura con esta estructura de acá. Mira, los dueños actuales de este edificio se lo compraron directamente a Sanitas en el 98. Han traído siempre arquitectos para poder generar moles o tratar de hacer algún proyecto distinto. Un proyecto distinto en este edificio, porque ya lleva más de 21 años abandonado y siempre tratan de hacer algo para producir dinero. Y uno de tantos arquitectos que vino para acá a ver el edificio se dio cuenta de ese pequeño detalle.
que el edificio que tenemos acá es completamente distinto al que tenemos frente. Uno ve, a ver, pone a cualquier persona, por muy normal que sea, en un cargo de poder. La gente de Auschwitz celebraban cumpleaños, tocaban el acordeón, etcétera, celebraban el Día de la Santa Alemania, qué sé yo. Pero la burocracia de la muerte que se armó en Auschwitz te distanciaba de la víctima. Y acá pasó lo mismo. Dale poder a un auxiliar para encerrar a alguien y lo vaya a convertir en un asesino. Y eso pasó aquí. Eso es lo que quisimos siempre testimoniar en estos 4 años acá. Siempre hacíamos un juego acá donde le pedíamos a la gente que entrara a la sala de castigo. Sabíamos que ese pequeño encierro tenía una potencia fuera de serie, pero tampoco podíamos inducir. Entonces, generalmente la invitación era a comprobar lo incómodo que había sido para estos muchachos estar ahí y morir ahí. Pero ocurrieron cosas notables. Me acuerdo perfectamente una muchacha alta, 1,70 m, motoquiera, que literalmente le pegaron un puntapié, y la sacaron de ahí. Mucha gente salía llorando, siempre se quejaban, porque realmente entraban hacia el fondo, siempre se quejaban de que se les tapaban los oídos, algunos sintieron rasguños en los muros, se conectaron tanto con el lugar, porque también eso, Pancho, era muy importante. Yo siempre decía al comienzo, no esperen Fantasilandia. Eso se fue agregando de a poquito en el discurso. No esperen Fantasilandia. Acá lo paranormal, es subjetivo, es azaroso y es muy personal. Aquí hubo gente que descubrió que tenía un sexto sentido, que podía efectivamente ser un medio en potencia. Y cambiaron su vida. Cambiaron su vida acá. Solamente te traigo acá, Francisco, para que tomes las dimensiones de este edificio. Mira el galpón, ahí se observan toda su magnitud. El edificio 2 de Sanitas. Esto ya es laboratorio. Sin relación alguna, como te decía, con el edificio original. Podemos especular solamente lo que había aquí. Quizá un pequeño parque para que estos chicos pasearan, qué sé yo. Construcciones que quizás fueron derrumbadas, no lo sabemos. Esto básicamente era en la época del laboratorio, era la zona del procesamiento de los animales. Los animales, como te decía, acá se usaban para 2 cosas. Una, para el tema de la experimentación. Cerdo, bovino, etc. Y también eran materia prima. Sanitas empezó su carrera elaborando productos como el Oparsan, que era hecho en base a sangre animal, un suplemento alimenticio hecho en base a sangre animal. Y la insulina se extraía directamente del páncreas de los bovinos, yo siempre lo señalo. Entonces ahí puedes imaginarte la cantidad de faenamiento de animales que había aquí con materias primas. Obviamente que también había una herbolaria, pero lo más llamativo es imaginarse un cerro de páncreas seguramente. Imagínate el olor que tenía que convivir. Quedan, fíjate, 2 establos de la primera etapa. Establo lo decimos porque acá tenían a los animales. Mira, literalmente. Seguramente fueron muchos más, pero estos son los que se conservan. Si tú lo ves, ¿qué es lo que tú ves acá? Una puerta pequeña, una pequeña escalera para ver por la parte superior. O ¿cómo podemos decirle? Un chiquero, pues no sé. Sí. Y ahí hay uno que, bueno, ha perdido un poquito más de su estructura, pero todavía en su momento fue similar a este. Y por eso te digo, yo creo que hubo muchos más también. Bueno, para nosotros siempre fue y hasta el momento, un misterio, ¿qué son estas instalaciones? Me da la impresión, solo te lo digo por la cercanía con los establos, que esto puede tener relación con el faenamiento de los animales.
son algún tipo de cinta transportadora, no sé cómo definirlo. ¿Ah? Pero me da la impresión que tiene relación con el faenamiento de estos animales. A colgar los ganchos donde quedan colgando quizás. Eso estaba pensando, eso siempre he pensado. Nosotros llegamos a una especie como del corazón de la cebolla, ¿ok? Pero ha tenido tantas etapas. O sea, hemos construido un tour a partir de 1920. Pero este lugar funcionó hasta el 98. Este lugar puede haber tenido 5, 6, 7 usos distintos a través de la historia. Y eso también a veces se cuela. Hay que saber distinguir muy bien en la psicofonía, etcétera, los ejercicios, a qué te diriges, ¿ok? ¿A qué parte del corazón de este lugar te diriges? Siempre buscamos evidencia que nos ratificara la existencia de un sanatorio. Entonces, claro, yo te puedo mostrar la rampla. Esto habla por sí sola. Pero sin duda alguna, el documento más preciado que tenemos es el acta de los estatutos de Santa, los originales de 1923, donde en el punto número 6 dejan en claro que el rubro al que se van a dedicar es sanatorio, administración de sanatorio, elaboración de químicos y una serie de otros, incluso elaboración de envases relacionados con la sociedad, pero dejan en claro que esto era un sanatorio. Así es como damos por finalizado nuestro último recorrido por el abandonado sanatorio conocido como el Hospital Fernández Videla. Un lugar oscuro, lleno de controversiales historias. Quizás sea el último registro audiovisual que exista de este lugar, ya que en poco tiempo no figurará más como lo que fue. La modernidad se apoderará de este edificio y pasará a ser un recuerdo olvidado de la historia de la psiquiatría de nuestro país. Six.